Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Amigos que nos sintonizan nuevamente con ustedes, Carlos González, su servidor. Hoy el tema se llama Unidad en Cristo. Básicamente lo que vamos a hablar es con referente a los problemas que surgen en la iglesia, problemas normales. Pero antes recordarles que estamos en YouTube. Tenemos un canal en YouTube donde usted puede ir a informarse, a confirmar todos los temas que tenemos. Tenemos temas de profecía, temas de salud, temas de testimonios, diferentes prédicas con diferentes pastores. Y usted puede ingresar a Laicos en Acción y confirmar todo el programa tan vasto que tenemos. También recordarles 8643-9539, estamos para servirle en oración y si quiere que los visitemos o llevemos algún material, con muchísimo gusto estamos para servirle. Soy Carlos González y el tema de hoy es Unidad en Cristo. Vamos a la primera diapositiva para tener una oración. Y con esa diapositiva, pues vamos a orar. Amadísimo Padre, gracias te damos por un sábado más, una delicia santa, como tu palabra lo dice. Sabemos a quién le damos las gracias, pero primero, Señor, perdona nuestros pecados, límpienos, que los libros del cielo queden totalmente blancos, transparentes, a través de la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Y ayúdanos a seguir adelante, Señor, y mantenernos firmes en la palabra de verdad. En nombre de Jesús. Amén. Unidad en Cristo. Siguiente. Dice así. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:10, nos dice así: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos
en una misma mente y un mismo proceder. Eso es lo que debería ser en la iglesia. Estar unidos, unánimes, juntos en un mismo sentido, sin división. Lo que pasa es que hay muchas personas, o habemos muchas personas, porque tenemos que incluirnos, de que a veces no estamos en sintonía con Cristo, porque aquí el tema es Jesucristo, no es el tema del pastor, no tengo que estar conectado con el pastor, conectado con los hermanos, no, sino con Cristo. En el momento y tanto yo esté conectado con Cristo, todo va a fluir correctamente y estar unidos aunque no esté unido. Me voy a explicar. Aunque no tenga los mismos deseos del otro compañero o de compañera, los une el sentimiento de Cristo por el objetivo claro de su segunda venida. Y sabemos que es inminente, la venida de Cristo es inminente. Todo el planeta está clamando y gimiendo por un redentor. Sí, pero es que yo lo escucho eso desde mi abuelita, mi bisabuela decía eso. Sí, claro, tienen toda la razón. Lo que pasa es que es inminente. Para Cristo el tiempo es eterno. Él no tiene ni principio ni final. Entonces, tenemos que entender que para nosotros puede ser una eternidad, pero para Cristo no. Tenemos que llegar a entender eso. Siguiente diapositiva. Aquí entramos en materia. Dice así, vamos a hablar un poquito de Pablo. Después de saludar a los corintios y de alabarles por su crecimiento espiritual, Pablo pasa a tocar el primero de los problemas que afectaban a esa iglesia, la falta de unidad. A lo largo de la epístola a los Corintios y de otras que Pablo escribió, vemos cómo nos va dando pautas para solucionar este problema, que puede afectar también a las iglesias de la actualidad o de hoy en día. Un punto queda claro desde el principio: la unidad en la iglesia no se puede obtener gracias al esfuerzo humano. Solo centrándonos en Jesús podemos llegar a esa unidad. Bueno, lo que estábamos hablando. Vamos a hablar sobre los problemas que provoca la desilusión, divisiones y contiendas, cómo mantener la unidad de Jesús, sabiduría y madurez, servicio y humildad y respeto a los líderes. Siguiente diapositiva. Vamos con la primera. Problemas que provocan desunión. Problemas que provocan desunión. Vamos a ver cuáles son. 1 Corintios 1:10 nos dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo proceder. ¿En qué consistían las divisiones existentes en la iglesia de Corinto? Es una pregunta que nos dicen y es válida. Y la podemos aplicar tanto para la iglesia para Corintios, como para la iglesia nuestra, de la actualidad. Distintos líderes habían pasado por Corintios y cada creyente tenía su predicador favorito. Pablo, Apolo, Pedro. Óigame, su predicador preferido. O sea, que los líderes que están al frente predicarán muy lindo, muy hermoso y todo lo que usted quiera, pero no podemos encasillarlo como algo máximo. Son siervos del Señor Jesucristo y aquí el único que tiene que estar exaltado es el Señor Jesucristo.
En el tanto y cuanto usted comienza a exaltar a Apolo, o a Pablo, o a Pedro, hermano, estamos mal. Hay división. Porque unos van a pensar de una forma y otros van a pensar de otra forma. Esto había llegado al punto de generar contiendas entre ellos. Estamos hablando. Sin darse cuenta de que todo predicador, todos predicaban un mensaje común. Se centraron en aspectos irrelevantes. O sea, cómo predica uno, cómo me hace sentir uno, cómo me hace sentir el otro. Yo no estoy de acuerdo con aquel, yo estoy de acuerdo con este. Esa fracturación, esa división. Y aquí el tema principal es Jesucristo. El que tenemos que ver como prioridad es a Jesucristo en el altar. Un predicador que haga chistes no debe ser, no debe estar en el púlpito, porque no es chiste. Estamos hablando de vidas humanas, de vidas que pueden ser llevadas a la eternidad o a la decadencia eterna. La mente, la vida de la iglesia quedó afectada, lentamente la iglesia quedó afectada. La falta de unión distorsionaba las celebraciones de la Santa Cena. E incluso llegaron al extremo de demandarse mutuamente entre los tribunales. Oiga, imagínense que ya para llegar a este nivel, al nivel de llegar a un litigio, porque en la iglesia no se hace lo que yo quiero, o lo que yo se digo, o lo que yo creo, y llevarlo a las instancias legales, ya era un conflicto bastante grande. No sé. ¿Cómo mantener la unidad? Vamos a ver. La unidad de Jesús, 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9 dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Voy a repetir: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, el enfoque, ¿dónde tiene que estar? No en el pastor, no en el líder. Tiene que estar enfocado en Cristo, porque Él fue el que te llamó. Usó a un pastor, o usó una sierva, usó mecanismos increíble, o una pantalla, o esta misma prédica para llamarte, o usó cualquier siervo que Él quiera exponer, pero lo llamó para que podamos ver a Jesucristo, no verme a mí ni ver a ningún otro líder o pastor. Eso es lo primero. ¿Acaso están dividido Cristo? Es una pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con estas preguntas Pablo quiere hacerles reflexionar. Hoy en día igual. La unidad solo se puede conseguir teniendo a Jesucristo como nuestro Salvador, dice ella. Como nuestro Salvador. Como nuestro Señor. No se consigue la unidad adhiriéndonos al pensamiento o idea de un hermano o hermana formando grupos cerrados. Pero la unidad en Jesús no es uniformidad. No implica que todos pensemos lo mismo en todo, a que actuemos todos de la misma manera. Las pequeñas diferencias de opinión
los distintos dones que cada uno tiene cuando están centrados en Cristo, en lugar de generar desunión, generan unión. La unidad de la iglesia solo se consigue muriendo al yo, oiga el tema, muriendo al yo y viviendo para Cristo. Este es el tema principal. El tema principal de hoy es muriendo al yo y exaltando a Cristo. Aquí el único que tiene que brillar es Jesucristo, no el pastor por sus dotes elocuentes, su voz melodiosa, su perspicacia de llevar el tema hilatorio. No, aquí el tema principal tiene que ser exaltar a Jesús, llevarlo a lo máximo, llevarlo al lugar donde tiene que estar, en el altar, donde nosotros podamos adorarlo. Yo no puedo llevar ni a un cónyuge, ni a un hijo, ni a un pastor, ni a una sierva, ni a una persona elocuente. No puedo hacerlo. Tengo que llevar a Jesucristo, a ese lugar. Siguiente diapositiva. Sabiduría y madurez. Sabiduría y madurez. Vamos a ver lo opuesto, digamos, sabiduría y madurez. Vamos a ver los contrastes que hay entre ellos dos. Eso está en Corintios 3:1. Dice así, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Yo no puedo hablarle a ustedes de una forma espiritual, si como a carnales o como a niños en Cristo. Pablo no podía hablarles de una forma espiritual si ellos todavía seguían en la carne y seguían siendo niños espirituales. Pablo tenía que tener elocuencia y dirección estratégica a través del Espíritu Santo para poder llevar a esos hombres toscos, sin espíritu hermoso, a los pies de Jesús, para que ellos fueran quebrantados en la roca. Pablo llama carnales a los cristianos inmaduros, a los niños en Cristo. Este tipo de cristianos se fija más en las personas que en Jesús. Mira cómo viene. Mira que él me volvió a ver feo. Mira, supiste que ese, y es una comedera para allá, para acá, para allá, para acá. Increíble. Y Pablo llama cristianos inmaduros a los niños en Cristo. Cuando se da importancia excesiva a un líder en detrimento de otro, se forman grupos que dividen la iglesia. Esto es fruto de la inmadurez. Por ello, Pablo nos invita a alcanzar la madurez en Cristo. Somos como niños, somos como adultos. Ahí están dos citas, 1 Corintios 3:1 y 1 Corintios 4:20. Se alimentan de leche, o sea, todos los suavecitos, toman alimentos sólidos. ¿Qué es sólido? Bueno, ya comienzo a estudiar, comienzo a prepararme con el Espíritu Santo, comienzo a profundizar en temas como de dónde salió el pecado, dónde nació el pecado. La mayoría se queda por lo que le dicen, nada más en el Edén. En el Edén. Pero cuando vamos a la parte sólida, alimento sólido, vamos y nos damos cuenta que el pecado no nació en el Edén. El pecado nació en el cielo, en la misma presencia de Dios. Y nació por un ángel que custodiaba los 10 mandamientos, su carácter, el carácter de Dios.
que totalmente desfiguró los 10 preceptos básicos de una ley universal. Y hasta el día de hoy quiere que tú y que yo sigamos violando esa ley. Porque en el Edén perdimos, lo que perdimos en el Edén fue la santidad, que es la que nos va a cubrir Cristo con su justicia, porque la mía no me alcanza. No me alcanza. Son carnales. Bueno, 1 Corintios 3:3, usted sabe todo lo que es carnal, o son espirituales. Se dejan llevar por las opiniones de otros, tienen discernimiento espiritual. Entonces, las personas maduras, vamos a tener son adultos, toman alimento sólido, son espirituales, se pasan constantemente pensando en el Señor, estudiando las Sagradas Escrituras, y tienen discernimiento espiritual, o sea, tienen discernimiento con el Espíritu Santo. Mientras que los inmaduros son como niños, se alimentan de leche, son carnales, se dejan llevar por las opiniones de otros. Y con esto seguimos al siguiente diapositiva. Servicio y humildad. Servicio y humildad. ¿Usted cree que con la parte carnal podemos servir? Tal vez. ¿Pero ser humildes? No. Pero con la parte espiritual podemos servir y ser humildes. Por lo que acabamos de ver atrás. Así pues, dice 1 Corintios 4:1 dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y admiradores de los ministerios de Dios. De los misterios de Dios. Al igual que hoy, en el siglo I, las personas estaban divididas por pensamientos políticos, filosóficos, religiosos, igual que hoy. ¿Cómo evitar que estas formas de pensar se introduzcan en la iglesia, generando división? La actitud del líder tiene mucho que ver. Los líderes de la iglesia deben tener claro su papel como administradores. No son los dueños de la iglesia, simplemente la administración administra para Cristo. El líder de la iglesia es Jesús. Todos los demás la lideran como servidores de Cristo. El primordial es Jesucristo, Él es el dueño de la iglesia. Los demás somos servidores. El siervo que administra debe portarse como se comporta su Señor, siempre dispuesto a entregarse humildemente al servicio de los demás. ¿Qué unidad habría en la iglesia si todos, no solo los líderes, sino cada uno de los miembros, actuase de esta forma? Bueno, yo creo que ya había venido Cristo. Ya había venido Cristo y no anduviéramos en tanto conflicto ni tanto choque entre iglesias ni entre hermanos. Respetar a los líderes. En esto hay mucha discrepancia, porque hay líderes que Dios los utiliza. Dios los utiliza de una forma, pero recordemos que también el enemigo utiliza a sus líderes. Y está mezclado entre el pueblo de Dios. Líderes que no están apegados a la Escritura. Líderes que se hacen millonarios a costa del evangelio, a costa del sufrimiento de los demás hermanos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que discernir. Por eso que tenemos que estar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede indicar cuál es la ruta correcta, cuál es el rumbo a seguir. 1 Corintios 4:2 dice así: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que existan rivalidades y fracciones en torno a los líderes no significa que debamos desecharlos. Pablo tuvo muchas discrepancias con otros hermanos,
con Pablo, con Pedro. Al contrario, Pablo apoya y defendió al ministerio de Apolo y su obra en Corintios. Cuando los líderes actúan con fidelidad, son dignos de honra, pero incluso cuando no reciben esa honra, ellos siguen fieles porque saben que quien debe juzgarlos es Dios mismo, no los hombres. Cuando una persona está clara, vamos a otra vez, cuando una persona está clara de lo que está haciendo y sabe el rumbo que tiene que llevar, lo hace, aunque el entorno lo coma, porque sabe que aquel que murió en la cruz del Calvario es el único que me puede justificar, el único que me puede juzgar y el único que me puede redimir. Por la sangre de él, no por la sangre de un hermano o hermana que te lleve la contraria. Cuando los líderes actúan con fidelidad, son dignos de honra. Puedo repetir, pero incluso cuando no reciben esa honra, ellos siguen fieles porque saben que quien debe juzgarlos es Dios mismo, no los hombres. Los líderes cristianos siguen las huellas de Jesús al estar dispuestos a sufrir por sus hermanos y hermanas e incluso, si es necesario, a morir por el ministerio. Ni líderes ni miembros son llamados a luchar o discutir entre sí, sino a unirse ensalzando a Jesús y predicando el mensaje de la cruz. Así es como debe ser. Y con reflejemos a Jesús, esta nota de la escritora Elena G. de White. Dice así: nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia, sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia. Solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como a obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajosos esfuerzos para unirnos. Habrá una unidad en Cristo. Los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproche contra su vecino. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de Dios ha enviado a su Hijo. Hermano, esto es básicamente ocurrió allá en la época de Jesucristo, con Pablo, Pedro, Pablo, y todavía sigue siendo. Y todavía hasta el día de hoy estamos en esto, discutiendo. Y toda la discusión es porque no hemos puesto el orgullo, el yo, a un lado y que sea Jesucristo el que se exalte día con día. Dios bendiga, feliz sábado. Vamos a la iglesia, como dice la Escritura, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, como dice la Escritura, vamos a la iglesia a disfrutar el día del Señor. Peticiones de oración, 8643-9539. Estamos para servirle. Que tengan todos un feliz sábado. Bendiciones.